Bueno, clase número 12. ¿Ya? No sé si será la última, ya el Señor dirá. Y he estado pensando ya ahí en oración, pensando ahí en otras series que siento que es necesario que escuchemos. ¿Vale? Yo voy a pedirle un favor. ¿Se puede pedir favor? ¿Sí se puede pedir favor? No, aquí en esta iglesia. Podemos pasarnos aquí a este sector de VIP, de VIP. Aquí ve. Y las primeras, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Las mejor si son, llenamos las primeras filas. Muchas gracias, hermano. Tan lindo, tan obediente. Gracias, hermano. Sin miedo, dice Byron, que aquí está aquí en el primer lugar. Eso. Bueno, muchas gracias. Aquí hay lugares, ¿ve? Aquí hay 2 lugares. Justito. Muchas gracias. Bueno, sin más. Clase número 12. Tenemos media horita para hablar. Yo no sé usted, pero yo he aprendido bastante, hermano. He aprendido bastante y yo estoy seguro que Dios está preparando para aquel que ha sabido captar. No toda la vida vamos a estar ahí sentaditos. Muchos de ustedes van a tener que algún día salir y a predicar a otro lugar. Y todo lo que han recibido les va a servir. La Biblia dice que el buen hombre saca de su buen tesoro, de todo aquello que estuvo acumulando durante mucho tiempo, tarde o temprano lo va a sacar. Seguimos hablando de la serie del Espíritu Santo. Y Dios ponía en mi corazón, y ya Guille, gracias Guille, antes que le dijera el título ya está ahí. Yo sentí en mi corazón ponerle a este mensaje. Ahí está en el orden, no es el como vamos a predicar, es hijos espirituales y padres espirituales. Así es el orden, pero no pasa nada, ¿verdad? Ahí dice, ahí está Guille, lo va a cambiar. Pero realmente el título es hijos espirituales y padres espirituales. Y luego le voy a decir yo por qué ponemos este orden. Usted sabe que la Biblia es tan maravillosa que habla por tipos, por sombras, y la Biblia se interpreta ella misma. Y cuando nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo, hermanos, vemos un verso y lo atamos con otro y lo atamos con otro, y es tan precioso. Hoy escuchaba un mensaje acerca de que Jesús es Dios, y aprendía que usted sabe que cuando Jesús murió y lo clavaron en la cruz, pusieron varios mensajes en varios idiomas, y uno de los mensajes que pusieron en hebreo, lo que pusieron en hebreo, las palabras traducidas al castellano son la Y, H, W y H, me parece, que es lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, que un día vamos a aprender eso. Pero ¿por qué le digo esto? Porque Jesús es Dios y la Biblia lo dice, y el Espíritu Santo también es Dios, porque la Biblia lo dice. Entonces, cuando Jesús vino, mira, aquí vamos a arrancar. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿ya? Se encarnó, ¿ya? Tomó un cuerpo y se encarnó en ese cuerpo, ¿ya? Ese suceso es una analogía de lo que cuando una persona nace nuevo, lo que se conoce como la regeneración o nuevo nacimiento, ¿vale? El Espíritu Santo viene a nosotros y se encarna, ¿ya? Eso ya lo hemos hablado en los diferentes clases
en los anteriores miércoles que antes en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía, ya sabe usted, y para una obra específica llenaba a la persona y se hacía lo que se tenía que hacer y se iba. Pero ahora ya no. Ahora nuestro cuerpo es tan sagrado, ¿ya? Porque Dios ha dicho que somos templo y morada. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento empieza un trabajo, ¿ya? Un proceso. Cuando una persona en ese momento recibe a Cristo, dice la Biblia que pasamos a ser hijos de Dios, lo que se conoce como hijos espirituales. Nosotros no tenemos descendencia judía, ya no somos del pueblo judío, pero por la fe que tuvo nuestro padre Abraham, nosotros pasamos a ser hijos de Abraham, por lo tanto, hijos de Dios. Pero eso es espiritual, ¿ya? Eso es espiritual. O sea, Dios no tuvo los hijos naturales nacen cuando un hombre y una mujer se unen. Eso es en lo natural. En lo espiritual no es así y no es así. Recordemos que todo lo físico inicialmente fue tomado de algo espiritual. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos 9, 6 al 8, y no quiero salirme mucho del tema. Romanos 9, 6 al 8, y vamos aquí a ver algo que quiero comentarle. Dice la Biblia: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, ojo, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entiéndase, hijo de Dios. Aquí estaba en la carta de los Romanos, Pablo explicando que no por ser judío ya eres hijo de Dios. No. Aquí se es hijo de Dios por la fe. Entonces, número 1, hijo de Dios. Aquella persona que es llamada hija de Dios definitivamente es porque primero ha recibido el Espíritu Santo. Es hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Vale? Juan 1:12 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 debería ser un verso que nosotros deberíamos de memorizárnoslo, ¿ya? Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entiéndase nosotros. Entonces a esas personas se les dio potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. O sea, hijos de Dios no son todos, sino aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Porque estamos hablando de la serie del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo, voy a estar redundando un poquito, pero es más que todo para que quede bien claro. Un hijo de Dios, entiéndase, es un hijo espiritual de Dios, ¿ya? Es un hijo espiritual de Dios. Y el hijo espiritual va a buscar las cosas espirituales, va a imitar lo bueno, lo agradable y perfecto de la voluntad de Dios. Gálatas 4:6 dice así. Lo que estoy hablando simplemente es la introducción. Gálatas 4:6 dice: y porque sois hijos, aquí él está hablando a los que han recibido a Jesús. Los que sois hijos espirituales,
Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Y por cuanto sois hijos, esta versión en la Reina Valera, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Entonces, un hijo espiritual es aquel que se comunica con su Padre espiritual. ¿Ya? Dios es nuestro Padre espiritual. ¿Ya? Usted es mi hermano, aunque no es hijo de mi mamá y de mi papá, pero es mi hermano espiritual. Ve al que está al lado y mire si se parece a usted. Sí va, aquí la hermana sí va. Pero somos hermanos espirituales porque lo que nos une es un Padre espiritual. Estoy remarcando esto porque luego ya vamos a entrar al tema. Hijos espirituales somos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Eso ya está súper claro. Isaías 7:14. Aquí vamos empezando el tema. Isaías 7:14 es una profecía. Es una profecía dada en ese tiempo, muchos años antes de que esa profecía se cumpliera. Y dice así: por tanto, el mismo Señor os dará señal. ¿Qué señal? He aquí que la Virgen, ¿de quién está hablando ahí? De la Virgen María. La Virgen concebirá y parirá hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Vale, aquí vamos a empezar en el tema. Resulta que Dios da una palabra profética por medio del profeta Isaías y dice que aquí va a suceder algo, ya, que va a ser una sombra de lo que va a pasar en nuestras vidas. Escoge a María y le dice a María, y vamos a leerlo luego en Lucas 1. Va a nacer un hijo del Espíritu. Entiéndase, un hijo espiritual. Esta profecía se cumple en Mateo 1:23. Se vuelve a confirmar la palabra profética en Mateo 1:23 y dice casi que las mismas palabras, solamente le agrega el significado del nombre. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Y aquí sí lo especifica, que declarado, que traducido es Dios con nosotros. Quiero que me siga bien la línea. María aquí se encontraba en una situación en donde ella iba a tener un hijo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De José? Del Espíritu. Vale. Ahora vaya conmigo a Lucas 1:30 al 35. Pero vamos a leer verso por verso. Dice así la palabra de Dios. Lucas 1:30. Voy a leer esta versión, no sé si es la misma. Entonces el ángel que se presentó a María, ¿verdad? Usted sabe la historia. Le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquellos que atacan la Biblia dicen que aquí hay una equivocación, porque en Isaías capítulo 7 dice que su nombre iba a ser Dios con nosotros, y aquí el ángel le dice que el nombre del niño iba a ser Jesús. Eso lo vamos a explicar otro día, pero la Biblia no tiene ninguna equivocación.
y llamará su nombre Jesús. Vale. Entonces aquí María se encuentra en una situación en donde se le está dando una palabra. Usted sabe que la palabra, hermanos, es como una semilla, ¿sí o no? Y la palabra semilla en el original viene de una palabra de la cual también se traduce la palabra esperma. Entonces aquí el ángel le dice a María: vas a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre Jesús. Verso 32. Está hablando de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Verso 33. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Verso 34. Aquí viene la pregunta. Cuando María escuchó todo esto, yo me imagino que como que entró en shock. Viene María, mire qué tipo de conversación tenía María. Hablaba con ángeles. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Yo no sé si lo he mencionado alguna vez, pero esta palabra conozco, y ya no me dio tiempo de averiguarla qué palabra en el original es, pero algo que yo sí estoy seguro es que esta palabra conozco, y siquiera apúntelo, investíguelo, es la misma palabra conozco que aparece cuando dice que se presentan delante de Jesús y le dicen: Señor Jesús, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre zapateamos, en tu nombre gritamos, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y Jesús le dice: apartados de mí, no los conozco. No los conozco. Vale, quédese ahí que luego lo vamos a atar bien. No conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo. Mire cómo está consecuente la conversación. María, tú dices que no conoces hombre, que no te has metido con ningún hombre para que tengas un hijo. Pero el ángel le dice: ¿cómo van a ser ese hijo espiritual? María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Voy a leer esta versión. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo el ángel a María: vas a tener un hijo por medio del Espíritu, y atándolo con lo que estamos hablando, un hijo espiritual. La pregunta aquí es: estábamos hablando inicialmente de que somos hijos espirituales, ¿sí o no? Cuando nacemos de nuevo. Y aprovechando el cumpleaños, voy a poner este ejemplo. Él es mi hijo. ¿Ah? ¿Se parece a su papá? ¿Guapo? Broma. Él es mi hijo. Él ahora es hijo. Pero él va a crecer un día, y un día ya no va a ser hijo, sino que va a ser padre. No, ustedes son hijos de Dios porque han nacido de nuevo, ¿sí o no? Igual pasó con María. Pero a María la escogieron para que ella diera a luz hijo espiritual. Es
en donde ya una persona en el Espíritu ha sido llenado tanto, ha sido cubierto tanto por el Espíritu, que ya va a empezar a dar hijos espirituales. Y por eso yo puse hijos espirituales y padres espirituales. María es un tipo de la iglesia. Es el tipo de la iglesia que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, la cubre, le hace sombra, ¿ya? Y entonces ya María da a luz, va a empezar a dar hijos espirituales, que esa es una de las metas de nosotros como iglesia. Que empecemos, que ya no seamos toda la vida hijos, porque la Biblia dice que nosotros debemos de pasar de ser niños, que usted sabe que al niño uno le puede dar un caramelo y hasta vente conmigo y te doy un caramelo. Pero cuando una persona, hermanos, ha nacido de nuevo y se llena tanto, va a empezar a multiplicarse en el Espíritu. Y vamos a pasar de hijos espirituales a ser padres espirituales. Y en la palabra hay muchos ejemplos. Y voy a mencionar en estos 12 minutos que me quedan un ejemplo. Vamos a dejar a María ahorita a un lado. Dice la Biblia que hubo un hombre llamado Saulo. Él no conocía a Dios, no había tenido un encuentro con el Señor, pero un día tiene un encuentro. Su vida cambia totalmente, totalmente. A partir de ese momento, él pasa a ser hijo de Dios. Pero ese hombre tuvo tal experiencia que se metió tanto con el Señor, tanto como nosotros nos debemos de meter, que un día él ya empezó a generar, por así decirlo, a dar a luz hijos espirituales. Y yo considero que Pablo tuvo muchos hijos, pero hay uno que la Biblia remarca tanto y lo vamos a mencionar. Lo vamos a mencionar en un momentito. Pero vaya conmigo a 1 Corintios 4, 14 al 21. Dice así, hablando Pablo de la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 4, versos del 14 al 21. Vamos a leer aquí en la pantalla y dice, Pablo hablándole a la iglesia: no escribo esto para avergonzaros, mas amonestándoos. ¿Qué dice esta versión? ¿Qué dice? Les amonesto como a mis hijos. Mire que Pablo no se estaba autoproclamando padre, sino que él estaba diciendo una verdad de que a Pablo, por así decirlo, mucha de la iglesia que él estaba hablando allá en Corinto había sido una iglesia que había sido el resultado de su entrega con el Señor. Por lo tanto, eran sus hijos espirituales. Los amonesto como a mis hijos. Ahora, sabemos que Pablo no tuvo esposa. Y lo hablamos la semana pasada. Porque ¿qué don tuvo Pablo? El don de continencia. Y yo dije, ¿cuántos se apuntan ahí? Nadie levantó la mano. Algunos tienen el don de incontinencia. Pero Pablo estaba diciendo que tenía hijos, pero no hijos físicos. ¿Hijos qué? Espirituales. Sigamos, guíe. Porque aunque tengáis, mire qué tremendo Pablo, porque aunque ustedes tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. 16.
Por tanto, os ruego que me imitéis, por lo cual os he enviado a Timoteo. ¿A quién? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Si alguien inconverso hubiera estado escuchando esto, hubiera dicho: Pablo entonces es el papá de Timoteo. Yo pensé que el papá de Timoteo era un inconverso, un griego. Pablo aquí está hablando espiritualmente. Pablo aquí está hablando que Timoteo era el resultado de la entrega de la relación que Pablo tuvo con el Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo, no? Verso siguiente, por favor, Guille. El cual os amonestará de mis caminos. ¿Quién? El Hijo, Timoteo. Cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Pero iré presto a vosotros si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Y el verso 21 al final dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Una persona que que ha nacido de nuevo se convierte definitivamente en un hijo espiritual de Dios. Dios su Padre espiritual. Y el hijo espiritual tiene muchas características y podemos hablar de algunas cuantas ahí. Pero si vemos aquí, Pablo se estaba dirigiendo a sus hijos y les estaba diciendo, vamos a ver. Verso 21, Guille, por favor. ¿Qué queréis? ¿Que vaya ustedes con vara o que vaya con amor? Miren cómo el padre espiritual le hablaba a sus hijos espirituales. Entonces eso quiere decir que uno puede llegar a tener hijos espirituales, aunque nunca llegue a tener hijos físicos. ¿O sí? Y yo creo, hermanos, que eso es una de las metas, de que el Espíritu Santo venga y nos cubra, como pasó con María. Lo que pasó con María es una analogía, es un ejemplo de lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, con nosotros. Muchas veces hemos escuchado oraciones como estas que le voy a decir, que yo en lo personal considero que no están bien hechas. Estamos aquí orando, ¿verdad? Señor, y tampoco dejo de creer que pueda suceder. Estamos orando aquí: Señor, por favor, estamos orando, y que la persona que pase por ahí por la puerta, que pase y que se sienta atraída y que se meta. ¿Cuántos hemos escuchado una oración parecida a esa? Nadie. Yo sí. Que pase, Señor, y que sienta la necesidad. Sí, está bien, yo creo, y ha pasado. Pero yo creo que si seguimos el modelo de María, es que nosotros vamos a empezar a engendrar hijos espirituales hasta que conozcamos al Espíritu Santo. Cuando María dijo: yo no conozco varón, estaba diciendo: yo no he tenido intimidad con varón. Cuando Jesús le estaba diciendo: ustedes hacen milagros y todo, pero nunca los conocí, porque nunca los conocí en la intimidad.
Entonces, aquí cuando María dijo, no conozco varón, no conoces varón, pero te voy a decir cómo vas a engendrar un hijo espiritual, porque vas a conocer al Espíritu Santo. Nosotros hoy en día hemos sido llamados a generar, a engendrar hijos espirituales en el Espíritu, a multiplicarnos en el Espíritu. ¿Qué necesitamos hacer para que eso pase? Meternos con el Espíritu Santo. Pero eso es lo que a veces nos cuesta. 1 Corintios 4:15, voy a ir terminando con eso, dice, aunque ya lo leí, sí, lo voy a leer otra vez, pero en esta versión. Aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús, vuelvo y repito, yo, Pablo, decía, yo, aunque tengan muchos maestros, yo los engendré. Y la palabra engendrar significa dar a luz, nacer, nacimiento y concebir. Está dando a entender que engendrar es un proceso, hermanos, muchas veces doloroso. Mire, y es que ahí entendemos que muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida a veces son situaciones que Dios permite para que nos metamos con el Espíritu Santo, porque cuando nos metamos de lleno, eso va a producir tal efecto espiritual que vamos a empezar a engendrar hijos sin que nosotros lo sepamos o entendamos. Y para las mujeres que han tenido hijos, ese momento es doloroso, ¿sí o no? Por eso Pablo le decía, ustedes tienen muchos maestros, pero yo los engendré. En otras palabras, a mí ustedes me han costado. Engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Efesios 5:1 dice Pablo a la iglesia de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, espirituales. Primera de Tesalonicenses 2:11, y con esta voy a terminar. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría por sus propios hijos. Yo creo, hermanos, que Dios ya nos quiere sacar de que estemos toda la vida como hijos espirituales solamente. Que empecemos a crecer espiritualmente de tal manera que nuestros momentos de intimidad con el Señor van a producir algo en otra persona que nosotros ni siquiera tal vez nos imaginamos. Eso sí es cierto. Todo tiempo invertido en la intimidad con el Señor va a traer un fruto. Eso definitivamente es una realidad. Todo tiempo invertido en intimidad con el Señor va a traer un fruto espiritual. Con este ejemplo termino. Cuando una persona tiene tiempos con el Señor, intimidad con el Señor, oración, meditación de la palabra, eso va a producir un fruto en él o en ella. Y ese fruto, cuando se tope con otra persona y la persona esté pasando por una necesidad, la persona que ha invertido tiempo va a dar una palabra y ese fruto se va a trasladar. Y eso va a producir un fruto igual o distinto o mayor en esa persona que ha recibido. Y así la bendición se traslada, se reparte. Pero ¿cuál es el punto aquí? Número 1, nacer de nuevo para ser hijos espirituales.
pero no toda la vida quedarnos hijos, depender del Padre, sino que un día crecer espiritualmente y ya empezar a engendrar hijos espirituales. He ahí la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida.